Pues en primer lugar, agradecer a Karina por la invitación. Estoy feliz de participar en este taller de patología. Voy a poner a consideración un caso clínico que fue tratado en mi hospital y pues espero la opinión de ustedes, que me va a ayudar mucho para analizar el caso y futuros casos también en pacientes que puedan venir al hospital. Bueno, pues se trata de un paciente de sexo masculino de 8 años de edad. Él reside y procede también en La Paz, ¿ya? Eh, la enfermedad actual en realidad tenía 8 meses de evolución, según el padre refería, caracterizado por aumento de volumen en la región mandibular izquierda. Inicialmente el crecimiento era lento, asintomático. Sin embargo, en los últimos 2 meses, el padre refiere que el crecimiento fue aumentando en velocidad hasta llegar a un tamaño muy considerable. Además, el niño ya presentaba irritabilidad los últimos 2 meses antes que acuda al hospital y también se evidenciaba que la oclusión dentaria en este paciente se encontraba alterada. En realidad no podía ocluir las piezas dentarias, lo que limitaba la alimentación. Dentro de sus antecedentes personales, les voy a mencionar los de más importancia, como los perinatales y patológicos. El paciente es producto de segundo embarazo, nació a los 7 meses de gestación por cesárea. Esto se debe a que la mamá fue diagnosticada de preeclampsia. Esta prematurez hace que el paciente pues sea sometido o sea internado en la sala de neonatología y durante su internación el paciente muestra una ictericia neonatal grave, lo que se complica con una condición denominada kernicterus, ¿no? Donde pues la cual se caracteriza en mostrar daño cerebral. Además, por esa condición, el paciente fue manejado de manera multidisciplinaria por varias especialidades, como es neurología, fisioterapia, pediatría. En relación al desarrollo psicomotor del paciente, el desarrollo se encontraba alterado por su condición. Al examen físico general, el paciente se encontraba dentro de un regular estado general, siempre considerando la condición del niño. Como les dije, él tenía un daño cerebral importante y retraso psicomotor. La piel y mucosa se encontraba se encontraban húmedas, normocoloreadas, de una coloración normal. Los signos vitales aparentemente dentro de parámetros normales. Al examen segmentario, lo que llama mucho la atención es a nivel craneofacial. Primero una microcefalia a nivel craneano y una asimetría facial importante, como se logra ver en la imagen. Por aumento de volumen a nivel mandibular izquierdo, la piel que cubre este aumento de volumen aparentemente no tiene cambio de coloración ni de textura, sin embargo se logra evidenciar circulación colateral, ¿verdad? Este aumento de volumen además pues se extiende ya a la región submandibular y en la palpación a nivel cervical se logra evidenciar o se logra palpar adenomegalias, unas cuantas adenomegalias en la región submandibular izquierda, mayores a 1 centímetro, no dolorosos y móviles estos, ¿no? Considerando la condición del paciente, la evaluación de nuestro niño fue difícil. Sin embargo, en esta imagen que logramos ver en cavidad oral, pues se evidencia claramente, ¿no? Que la masa se exteriorizó en cavidad oral. La mucosa que cubre esta lesión tiene zonas eritematosas. Es más, también presenta zonas necróticas y miren, al fondo una pieza dentaria desplazada. Por su tamaño considerable, pues la oclusión dentaria está alterada, la lengua está desplazada y justo la zona o el lugar donde las piezas dentarias impactaban con esta masa, pues la mucosa se ulceró. A la palpación, este aumento de volumen es indurado y no puedo decir si duele o no, porque el paciente en esa oportunidad se encontraba irritable, no colaboraba con el examen y pues él solo emitía, o sea, lloraba, y gritaba. Bueno, con esos datos clínicos, no sé si alguien me podría indicar alguna hipótesis diagnóstica, ¿no? Y qué exámenes complementarios podríamos solicitar con lo que les mostré. Gracias, Marcia. Vamos a ver si es que me gustaría que a lo mejor de los estudiantes que están acá acompañándonos nos podrían dar alguna hipótesis diagnóstica. Aquí no sé quién es, pero dice odontología, no sé quién será, y dice que tiene hipótesis diagnóstica linfoma y solicitar TAC con contraste. Esa es una de las opiniones. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera opinar, doctor Moreno, por ahí vi que no sé si está el doctor
Benjamín Martínez también nos está acompañando. ¿Están nuestros estudiantes postítulo? Faltaron nuestros, es que a esta hora no siempre pueden venir, pero nos faltaron, pero bueno. Yo pienso en un sarcoma. El doctor Claro. Martínez dice, Hola. hola doctor. Sí, sí, la evidencia por frecuencia, obviamente, lesiones de esas características, indudablemente que tiene un aspecto maligno de crecimiento, ¿cuántos dijiste? ¿De 6 meses, 8 meses? 8 meses de evolución, doctor. Claro. En los niños las posibilidades de sarcoma o lesiones relacionadas con la sangre, leucemias o más que linfomas, pero leucemias son mucho más frecuentes en niños. Yo concuerdo con el doctor Benjamín Martínez con respecto a la posibilidad que se trate de algún tipo de sarcoma. La pregunta del millón aquí sería, ¿dónde está originado? Si en la mandíbula, en el espesor de la mandíbula, o en los tejidos blandos, porque también abarca, parece, la mejilla, no sé, da la impresión. Obviamente que acá la imagenología es importante y por supuesto una biopsia, ¿ya? Pero las zonas necróticas y el tamaño y la edad nos hacen pensar en un sarcoma. Súper, yo creo que con esas opiniones estamos, yo también me inclino por esa misma, porque tiene una cara como de algo maligno, específicamente quizás algún sarcoma. Así que veamos lo que nos dice Marcia. Ok, muchas gracias por su opinión y de hecho, ¿no? Esta alternativa diagnóstica es la primera muchas veces, ¿no? En el hospital nosotros tenemos varios pacientes con cáncer de cabeza y cuello y una gran mayoría de ellos son sarcomas, ¿verdad? Por la población pediátrica. Bueno, pues considerando las características del paciente, se decide la internación y de rutina pedimos exámenes de laboratorio, como es el hemograma. Ahí muestro algunos datos del hemograma y lo que llama la atención es la leve leucocitosis, ¿verdad? De 12.100 y más ningún otro dato que nos llame la atención. Dentro de la serología y la química sanguínea, de la misma manera, aparentemente se encuentran dentro de parámetros normales. De hecho, que debemos apoyarnos en un examen imagenológico, ¿verdad? Y en el examen imagenológico, pues en realidad lo que solicitamos es una tomografía contrastada de macizo facial. En la tomografía, en esta ventana ósea de cortes axiales, lo que se logra evidenciar es una imagen, ¿no? Una lesión expansiva, hipodensa, tal vez con algunas zonas hiperdensas, rodeada por un halo, ¿no? De tejido óseo posiblemente. Sin embargo, este halo hiperdenso no es continuo. Evidencio que existen zonas donde se ve la discontinuidad de estas tablas. En el interior de esta masa, pues se logra también analizar y ver pieza dentaria, una pieza introducida, ¿no? Dentro de esta masa como tal. También, pues en estas dos imágenes se logra evidenciar unos trabéculos, ¿no? Trabéculos óseos y pues podríamos indicar que hasta esta masa es multilobulada, ¿verdad? Como les dije, la tomografía es contrastada y en estos cortes sagitales ya de la fase contrastada, vemos que este medio de contraste se capta en la masa, ¿no? Por la vascularización importante que se evidencia dentro de esta lesión como tal, y la ventana ósea con las características que ya les he descrito. Esta es otra imagen, cortes coronales, también la fase contrastada, como les mencionaba, donde se evidencia la captación del contraste, y la ventana ósea. La ventana ósea donde se ve la imagen, pues la expansión de las tablas, tanto lingual como vestibular, y llama la atención que esta tabla no está íntegra, ¿verdad? Se nota zonas de discontinuidad en relación pues más que toda la tabla vestibular posiblemente, y pieza dentaria introducida dentro de esta lesión. Con esta imagen tomográfica, también aumentando, ¿no? Los datos clínicos que les di a conocer, no sé cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo y qué conducta tomaríamos. ¿Algún comentario
después de estas imágenes que tenemos acá, dice tumor maxilar y se debe tomar biopsia. Claro, tenemos ahí, estamos en presencia de un tumor maxilar y tenemos que tomar una biopsia. Ahí hay que definir qué tipo de biopsia, ¿ya? Porque una pregunta, no, solamente las imágenes radiográficas fueron en tomográfica, ¿no hay alguna imagen radiológica convencional? No, doc, el paciente como tiene un retraso psicomotor, él no colabora con la técnica de radiografía panorámica, era ideal, ¿no? En este caso, la tomografía se hizo bajo sedación, así es que no pudimos hacer más estudios, aparte de la tomografía. Claro, porque hay una de las imágenes del corte axial, creo, eso, se ve como unos pequeños rayos de sol, pero ahí. Entonces, que en las radiografías convencionales son casi indicativas de que podría tratarse de algún tipo de osteosarcoma, ¿ya? Llama la atención eso sí, la tabicación, pero la pregunta ahí del millón es que esa tabicación es hueso formado por la lesión o es consecuencia del crecimiento de la lesión y que el organismo está tratando como de mantenerlo contenido, ¿ya? Porque eso es más o menos como poder tomar eso, ¿ya? Obviamente aquí la biopsia ósea aquí es de rigor, la biopsia intralesional. Y de Sí, tipo doctor, incisional. estoy de acuerdo con la opinión suya y este hallazgo, ¿no? Como usted decía, de reacción periosteal, ¿verdad? Formando estas espículas que a veces es característico del osteosarcoma. Sin embargo, pues a nosotros sí nos llamó la atención que la lesión aparentemente está circunscrita, ¿no? Claro. Ese es un dato que también nos hacía dudar en el comportamiento, ¿no? De la lesión. Sí, eso es interesante. Lo que pasa es que el tipo de lesiones circunscritas son más propias de lesiones que obviamente el organismo está tratando de mantenerlo a raya, y eso es más propio de las lesiones benignas. El problema por la edad, ¿ya? O sea, lesiones epiteliales tipo ameloblastoma no me parece que sea una opción. Probablemente a lo mejor un mixoma o un fibroma ontogénico, pero tendría que ser extremadamente agresivo, ¿ya? La biopsia acá es de rigor. En el contraste no se aparecen zonas hipodensas, por lo tanto, aparentemente no hay áreas quísticas dentro de la lesión, así que podríamos descartar probablemente una lesión epitelial o con zonas quísticas, ¿ya? Un tumor sólido más bien. exacto. Veamos qué salió en la biopsia entonces. Ok. Bueno, pues como ustedes decían, ¿no? Generalmente nosotros lo primero que sospechamos es en una lesión maligna, clínicamente y por el tiempo de evolución. Sin embargo, la tomografía que nos muestra esas, como que la lesión tiene bordes definidos, está localizada, pues nuestras hipótesis diagnósticas fueron granuloma central de células gigantes. Consideremos que esta lesión es benigna, frecuente en la población pediátrica, también frecuentemente a nivel mandibular, entre los premolares, incisivos y caninos, ¿no? Su crecimiento es lento, sin embargo, algunas veces esta lesión produce asimetrías faciales, aumentos de volúmenes, ¿no? Y también puede comprometer las piezas adyacentes desplazándolas. Otra alternativa diagnóstica fue, sí, fibroma ossificante, pero dentro de su variante juvenil, considerando la edad del paciente y esas características a nivel de la expansión de tablas donde se evidenciaba incluso perforación de ellas, ¿verdad? Pero nunca dejamos de lado el comportamiento maligno del tumor. Y considerando nuestra epidemiología, pues ya les comentaba, ¿no? Que al hospital nos llegan pacientes, muchos pacientes con cáncer de cabeza y cuello, y analizando también la localización, ¿no? De esta masa, tuvimos como otra hipótesis diagnóstica el rhabdomyosarcoma.
El rhabdomyosarcoma, recordemos que es uno de los tumores sólidos más frecuentes en la población pediátrica. Si bien se localiza en diferentes partes del cuerpo, un 40% menciona la literatura, ¿no? Que está en cabeza y cuello. Entonces, también fue una alternativa diagnóstica que consideramos, sin dejar de lado el osteosarcoma, aunque más nos inclinábamos por esta patología como es el rhabdomyosarcoma y los anteriores, ¿verdad? Como el paciente tenía una condición especial por el daño cerebral que sufrió de pequeño, entonces pues otro diagnóstico de hecho que es la parálisis cerebral infantil espástica, porque él tenía limitación en los movimientos tanto de sus extremidades superiores e inferiores, los músculos se encontraban contraídos, el paciente no podía desplazarse individualmente, siempre necesitaba un apoyo, él no emite palabras, solamente emite algunos sonidos y nada más, y caries dental en las otras piezas dentarias como diagnóstico. Nuestro manejo inicialmente fue valoración por pediatría, cardiología, neurología y oncología, ¿no? Por la condición del paciente y por el comportamiento maligno que podría tener la lesión. Y de hecho se hizo una biopsia incisional. El informe de la biopsia incisional es esta. No tengo las imágenes histológicas de esta biopsia, pero sí de la otra que les voy a mostrar. Sin embargo, ¿no? En el informe histológico de la biopsia incisional que hicimos a través de abordaje por cavidad oral, nos menciona que existe tejido conectivo fibroso celular con hueso calcificado y mineralizado, además de material similar a cemento, nos dicen, ¿ya? El material óseo tiene tamaño y forma variable, que van desde configuraciones similares a trabéculas hasta gotitas esféricas más pequeñas de material mineralizado. Aparentemente, este informe concluye de que podría tratarse de una displasia cemento ósea versus una displasia fibrosa. Sin embargo, debemos analizar que en realidad no todas las lesiones fibróseas muchas veces tienen características similares histológicamente, algunas veces incluso clínica o radiológicamente, ¿no? Por tal razón, siempre se debe hacer una correlación de todos estos datos para englobar en uno de ellos a nuestro paciente. Considerando que la lesión tenía márgenes delimitados, bordes delimitados, ¿no? Yo me incliné por el diagnóstico de fibroma ossificante, dejando de lado lo que es la displasia fibrosa. Y de esta manera, pues, analizando que esta lesión tiene comportamiento benigno, se realiza o se planifica la exéresis del tumor a través de un abordaje extraoral, realizando incisión retro y submandibular, nos permite llegar a la zona comprometida. La masa se logra evidenciar que está encapsulada, ¿ya? Y pues en esta imagen podemos ver que realizamos una resección del hueso comprometido con unos milímetros de margen de seguridad de hueso sano, siempre respetando estructuras anatómicas adyacentes. También la zona o el defecto óseo, se hizo la reconstrucción con injerto costal, ¿ya? Sujeto con material de osteosíntesis, una placa de reconstrucción. Es importante mencionar que sí se respetó la ATM en el paciente. Esta es la imagen postoperatoria inmediata. Ahí se ve la muestra operatoria. La masa tenía aproximadamente un tamaño de 9 centímetros en sentido antero-posterior, 8 centímetros verticalmente y en sentido vestíbulo-lingual aparentemente unos 6 centímetros, ¿no? Se logra evidenciar la zona ulcerada donde pues la pieza superior tenía contacto, ¿no? A nivel de la mucosa y pues esta masa sí tiene una cápsula, la cápsula delimita la lesión como tal, es bien importante tomar en cuenta esa cápsula, ¿no? Al corte se logra evidenciar un tejido blanquecino de características arenosas, ¿no? Y pues la imagen histológica es esta. Nuestra patóloga nos ayudó con estas imágenes, ¿no? Yo le decía hace rato a Karina que me gustaría más bien que ustedes me ayuden con estos hallazgos histológicos, considerando que en el taller se encuentran personas con mucha experiencia en relación al tema. Y pues si quieren después yo les leo el informe de patología, pero bueno, me gustaría detenerme aquí para escuchar más bien sus opiniones. Gracias. No sé si acá está el doctor Benjamín Martínez y el doctor Ricardo Moreno, si quieren dar alguna opinión sobre las imágenes que nos muestra Marcia.
Bueno, con la histopatología que está mostrando ahí y con algo de las imágenes del escáner, sí, estoy de acuerdo que parece un fibroma osificante juvenil agresivo. Pocas trabéculas de hueso, pues, se ve más un tejido tipo cementículo, pero sí, estaría de acuerdo con el diagnóstico. Correcto. Me parece lo mismo, por lo menos. Y aquí es importante, obviamente, el tema de la biopsia, que muchas veces, sobre todo en lesiones tan grandes, lo importante siempre muchas veces es tomar varias muestras e identificar las muestras. O sea, una se tomó el polo anterior, una se tomó el polo posterior, una se tomó del polo inferior, etcétera. Porque muchas veces basar todo un diagnóstico en una sola muestra muy parcial, de repente nos puede pasar que nos encontremos con una lesión muy aparentemente benigna y no siéndolo. Pero en este caso, concuerdo con Benjamín, aquí se ven más bien cementículos más que un osteoide, no vemos banda de, ¿cómo se llama?, de osteoblasto, no es un hueso, no es hueso básicamente, ¿ya? Y sí, se parece, nos recuerda bastante el cemento con esas fibras que ahí aparece como, indicadas como fibra de Charpey. Ahora, un comentario que quisiera hacer es que el primer diagnóstico de la biopsia parcial que se hizo, que ponen displasia fibrosa, si el patólogo tiene una buena biopsia de la periferia de la lesión en que se ve el límite o la cortical y la tumoración, y se puede distinguir el límite neto que es propio del fibroma osificante, se evita esa confusión de diagnóstico y de plantear displasias cementoóseas o displasia fibrosa, porque evidentemente si con una buena biopsia de la periferia de un fibroma osificante y con una buena imagen que se le facilite al patólogo de la radiografía o del escáner, no debería tener problema para reconocer un fibroma osificante juvenil agresivo. Súper, yo creo que con eso están súper buenos comentarios. No sé si Marcia, ¿tú quieres seguir adelante? Ok, muchas gracias por su opinión, pues de todo ello me ayuda, ¿no? Como les decía, para analizar el caso clínico y otros, ¿no? Futuros que podrían estar en el hospital. Sí, la biopsia incisional fue de una muestra bien representativa, se tomó de dos segmentos, de dos partes de la masa tumoral. Bueno, pues con ese informe de la biopsia incisional y los hallazgos tomográficos, más que todo, como les decía, nos inclinamos a fibroma osificante, ¿verdad? Y la conclusión diagnóstica de esta muestra operatoria en el cual muestro las imágenes histológicas fue fibroma cemento osificante, una lesión benigna como todos conocemos, ¿no? Ahí está la imagen del paciente en el posoperatorio a los 3 días después de haber sido operado. 2 semanas después de la operación, en donde se logra ver que el paciente incluso ya está sonriendo, ¿no? Anteriormente con la masa tumoral él estaba irritable, tenía muchos problemas en la alimentación y otras manifestaciones que se evidenciaban en la zona. Las imágenes inferiores son pues controles a los 3 meses. Es ideal realizar un control imagenológico, pero como les dije, el paciente tiene una condición especial, ¿no? Estamos seguros que vamos a hacer el control tomográfico de aquí a unos cuantos meses, porque pues el niño para realizarle la tomografía necesita sedación, ya que sin sedación el paciente se movería y nuestra imagen no sería adecuada. Estamos bajo control, vamos a realizar control estricto de este paciente y bueno, pues considerando el diagnóstico en realidad histopatológico y las características clínicas que ya les mostré, realicé una pequeña revisión, ¿no?, sobre el fibroma osificante. Los datos lo he extraído del libro de la Organización Mundial de la Salud en su 4ª edición, ¿no?, donde nos habla de clasificación de tumores de cabeza y cuello. Y el fibroma osificante está dentro de las patologías, ¿no?, o de las neoplasias fibrosas benignas que se localizan en los maxilares y también en el esqueleto craniofacial. Existen 3 variedades, ¿verdad?, desde el punto de vista clínico patológico. Uno, el fibroma osificante, también denominado fibroma cemento osificante, y otra variedad juvenil,
juvenil, la cual además se divide en dos, trabecular y samomatoide, ¿verdad? El fibroma osificante como tal, pues es más frecuente verlo de la tercera a la cuarta década de vida. El sexo femenino es el más comprometido y la localización o la predilección, más que todo, es a nivel mandibular, entre los premolares y molares. El fibroma osificante juvenil trabecular, pues presente en edades más tempranas, ¿no? En un promedio de 8.5 hasta 12 años. Por eso nosotros, considerando la edad del paciente, considerábamos que tal vez se trataba de esta entidad. Es similar en ambos sexos y se localiza con mayor frecuencia a nivel del maxilar superior. La otra entidad, el fibroma osificante juvenil samomatoide, pues tiene un rango de edad un poco más amplio, ¿verdad? Con un promedio de 16 a 33, nos dice el libro. Sin embargo, pueden estar presentes incluso en pacientes de mucha menor edad o de edades más avanzadas. Ambos sexos son comprometidos, ¿no? En relación a la localización, si bien la mandíbula se compromete más en relación al maxilar superior, pues esta entidad también se puede evidenciar en el hueso frontal, periorbitario y etmoidal. Clínicamente, como se ven estas lesiones, ellas son de crecimiento lento, más que todo el fibroma osificante, ¿no? Va a producir una expansión indolora, pero cuando la lesión es grande, alcanza grandes tamaños, pues compromete incluso el borde inferior de la mandíbula o el piso del seno maxilar en caso de que se encontrase en el maxilar superior. Radiológicamente, en estadios iniciales, nos puede mostrar una imagen radiolúcida. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta progresa hasta mostrar zonas radiopacas, ¿no? El fibroma osificante juvenil trabecular, si bien también es un tumor benigno, pero este crece más rápido, ¿verdad? Y como se localiza con mayor frecuencia en el maxilar superior, puede dar lugar a obstrucción nasal, incluso epistaxis, menciona la literatura. Radiológicamente, se puede evidenciar una imagen radiotransparente con algunas zonas o variaciones de opacificidad, ¿no? Y le caracteriza por adelgazar, incluso perforar las tablas donde se encuentra comprometido. La otra variante, el samomatoide, habíamos mencionado que se localiza más también, ¿no? En el hueso frontal, huesos periorbitarios, nasales, etmoides, y por tal razón nos va a dar sintomatología según dónde se localice, por ejemplo, proptosis ocular, alguna otra sintomatología visual o nasal, ¿no? También extraje alguna otra información del libro de la autora Wu, ¿no? De patología oral, en la cual nos dice que las lesiones fibroóseas pues tienen características histopatológicas diferentes, ¿no? Según la etapa en la cual se realiza la biopsia. Sin embargo, es bien importante siempre realizar una correlación de los datos clínicos, radiológicos, además de los datos histológicos, ¿no? Para de esta manera definir qué tipo de lesión fibroósea se trata. Y así también planificar el tratamiento adecuado. En relación al fibroma cementosificante, pues debemos recordar que esta entidad es considerada una neoplasia odontogénica de origen mesenquimatoso, ¿verdad? Y esta definición pues la avala dos características. Una, de que generalmente no se encuentra en otro hueso que no sean los maxilares, tanto maxilar superior y mandíbula, ¿verdad? Y casi siempre se presenta a nivel de las zonas o áreas donde se encuentran las piezas dentales. Existe una variedad periférica, la cual se va a localizar en los tejidos blandos. Generalmente se dice que estas se originan de células pluripotenciales que se localizan dentro del periodonto, ¿no? Y muchas de ellas reaccionan a estímulos locales. En este artículo del 2019, publicado en una revista de patología de cabeza y cuello, donde nos habla de lesiones benignas fibróseas de cabeza y cuello, pues menciona que los fibromas osificantes generalmente pueden tener un tamaño pequeño y ser asintomáticos. Y en esta condición muchas veces se los detecta de manera accidental, ¿no? En una radiografía dental que se solicita por otro motivo. Sin embargo, las variantes juveniles tienen un crecimiento rápido, producen expansión y muchas veces, ¿no? Dan lugar a asimetrías faciales, alteraciones incluso funcionales, ¿no? Por estos datos también nosotros sospechábamos en esta entidad como tal. Radiológicamente, el fibroma osificante o cemento osificante puede desplazar las piezas dentarias y en algunas oportunidades menciona hasta puede producir reabsorción radicular.
Cuando la expansión de las tablas en el fibroma osificante o cemento osificante se presenta, estas se mantienen intactas, mantienen la continuidad. En cambio, la variante juvenil puede producir discontinuidad de la tabla, ¿verdad? Este otro artículo, publicado en 2017, pues analiza las características clínico-patológicas y el pronóstico de los fibromas osificantes en la mandíbula en la población pediátrica. Si bien se analizó a 42 pacientes en un estudio retrospectivo, el sexo más comprometido en este estudio fue el sexo masculino, pues a los pacientes en estudios se los puso en diferentes rangos de edad, siendo de 10 a 14 años la edad más comprometida. La mandíbula fue el hueso también más comprometido con esta entidad como tal. Lo que a mí me interesaba ver es este detalle, que miren, de los 42 pacientes, pues 7 fueron sometidos a curetaje, 9 fueron sometidos a resección local, lo que significa que se retira la lesión, pues imagen de seguridad solamente llegando hasta el borde de la lesión como tal, y 26 a una resección radical con margen de seguridad, con unos 5 milímetros de hueso sano, ¿verdad? Analizando estas conductas quirúrgicas, se evidencia que los pacientes que fueron sometidos a curetaje, pues tuvieron una tasa de recidiva más elevada, miren, 86% de los pacientes tuvo una recidiva, ¿no? Es un aspecto que generalmente debemos considerar en estos casos. Bueno, pues con estas imágenes me despido. Y gustosa de haberles presentado el caso clínico. Espero sus comentarios. Muchas gracias, Marcia, por la excelente presentación. Acá el doctor Benjamín Martínez mandaba sus felicitaciones, tuvo que retirarse, pero mandaba felicitaciones porque es muy interesante caso. Y en realidad la labor que hacen ustedes ahí en el Hospital del Niño es bien importante, así que estos casos acá nosotros no los vemos muy frecuentemente, por lo menos en nuestra facultad, así que yo creo que nos ilustra bastante de algunas lesiones que muchas veces las conocemos más que nada por la experiencia que nos muestran ustedes, así que muchas gracias. No sé si quieren, ahí la doctora Bravo también manda las felicitaciones, y si alguien más quiere hacer algún comentario antes de pasar a nuestro segundo caso. Yo solamente, sí, primero que nada felicitar a la doctora, muy bonito caso, y muy bien tratado y llevado, así que la felicito. Solamente indicar que la biopsia o el estudio histopatológico es precisamente el estudio de una muestra, nada más. Entonces, en lo que sí estamos de acuerdo en el término de fibroma osificante o cemento osificante. El tema de la variedad ya, incluso los famomas famosos, que serían como unas lesiones esféricas, más bien más cementoides, más que óseas, ya también lo podemos detectar en la histopatología. Pero el término juvenil o las variedades juveniles o las variedades que puedan indicarse si son agresivas o no son agresivas, eso lo da la clínica. Al final, el diagnóstico histopatológico es uno, ¿ya? Y lo que completa el clínico con su tratamiento, con su visión del caso, con la clínica y con la radiografía, la imagenología, completa el cuadro final, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos que quede claro, que en el fondo no es que la histopatología vaya en contra de un diagnóstico más de fibroma osificante juvenil. Yo creo que es más eso desde el punto de vista clínico, ¿ya? Teniendo el resultado de la biopsia. Sí. Y la última pregunta, y de ahí para pasar con la doctora Bravo, dice, cuando se reabsorba el injerto costal, ¿cómo ha pensado reconstruir? Primero vamos a hacer controles imaginológicos y clínicos, y en función al defecto que se pueda evidenciar, pues vamos a planificar la reconstrucción. Todavía no tenemos nada detallado, ¿no? Entonces me gustaría ver el defecto que nos deje esta reabsorción y en función a ello analizar. Y pues sabemos que una de las alternativas últimas es el colgajo microvascularizado, ¿no? Sin embargo, pues todavía yo no me adelantaría a planificar esta situación.
Muchas gracias, Marcia. Más bien, Sí, sí. Karina, perdón, más bien muchas gracias por la opinión, el doctor Moreno. Gracias, doctor, por todas las opiniones que usted me emitió. De hecho, que siempre los datos clínicos, imagenológicos son fundamentales, ¿verdad? Apoyados posteriormente estos con la o la histopatología. No, un gusto haber participado con ustedes y mostrar el caso que vemos en el hospital. Generalmente nos llegan patologías muy complejas muchas veces, pues algunas de ellas incluso yo solicito a Karina, ¿no? Que me ayude con alguna opinión y no, más bien gustosa de haber participado en esta sesión, en este taller. Muchas gracias, Marcia. Y bueno, te haremos llegar tu certificado de expositora durante el día de hoy. Así que vamos a pasar ahora a nuestra segunda expositora, que es la doctora... y ahí estaba el certificado, me adelanté, de la doctora Bravo. Bueno, nuestra segunda expositora es la doctora Loreto Bravo Bertoglio. Ella es cirujano dentista de la Universidad Mayor, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, patóloga del Servicio de Salud AICEN y miembro de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile. Así que, doctora Bravo, muchas gracias. Un honor para nosotros tener a Loreto desde tan lejos, porque ella Muchas gracias por la invitación. está ahí con cambio de horario, ¿no? Ustedes tienen... No, eso es en Magallanes, no es acá. Ya. Todavía no llega el cambio de horario. Vamos más al norte. Allá. Ahí puedo compartir. Sí. Ahí. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Karina la invitación para presentar este caso clínico. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente junto con el doctor Milton Pinto, Juan Quiñilén y doctor Gabriel Ravi, que el doctor Milton Pinto es de APS del SECOF de Puerto Chacabuco, que fue el que nos derivó este caso al hospital de Puerto Aysén. Aquí les destaco que la presentación de este caso clínico cuenta con el consentimiento informado del representante legal del paciente, que en este caso es la madre. No es que nos hayamos puesto de acuerdo con Marcia, pero también es un niño el caso que traemos. No nos pusimos de acuerdo previamente. Esta es la historia clínica del paciente. Es un paciente de sexo masculino, de 6 años de edad, bueno, estudiante, y se deriva desde el SECOF de Chacabuco por un aumento de volumen mandibular vestibular en relación a zonas de dientes 8.4 y 8.5. En la anamnesis próxima se relata que hubo una exodoncia del diente 8.5 por un absceso mucoso en relación a tiza dentaria. El paciente tiene policaries, polipturaciones con repetidas ocasiones de reboización sintomática, que no se dan antibióticos ni analgésicos, y como anamnesis remota no tiene ningún antecedente sistémico. Les traigo la radiografía. Se le hizo un examen imagenológico, una ortopantomografía, donde se observa un área radiolúcida por distal de la pieza 8.4 y mesial de la pieza 4.6, donde se observa un desplazamiento de los gérmenes dentarios de los premolares inferiores 4.4 y 4.5, y en el examen imagenológico que se le hizo un combin en el corte axial del maxilar inferior, vamos a ver un área hipodensa con un abombamiento de las tablas en sentido mesiodistal y vestíbulo lingual, un adelgazamiento de esta tabla, y en el corte coronal del maxilar inferior también vamos a observar esta área hipodensa con una expansión de estas tablas vestibulares y un adelgazamiento de esta tabla vestibular. No sé si seguimos a plantear alguna hipótesis diagnóstica. Sí, veamos si hay alguien que tenga alguna hipótesis que quiera escribir en el chat o activar su micrófono. Hoy día están por acá, dice, si hay fotos clínicas. No tenemos fotos clínicas de este paciente, pero solamente era el aumento de volumen en relación a la tabla, en relación a la zona vestibular de acá. Claro, si vemos ese aumento de volumen, no sé si lo puedes colocar un poquitito de nuevo, por favor. Ahí, ese aumento de volumen, cuando vemos, tenemos que diferenciar si será
un aumento de volumen más bien de contenido sólido o será un contenido más bien quístico. Y a mí me da la impresión de que aparentemente es de contenido sólido, ¿no? Sí, Podría ser. No veo como que hubiera aquí alguna cápsula, pero no sé si en la otra, si quieren opinar al respecto, puede que yo también me equivoqué en eso. En el anterior, no sé si Ricardo quiere opinar algo. La imagen panorámica, por favor. Claro, si nosotros comparamos, hacemos una visión comparada de la reabsorción radicular que tiene el molar inferior del lado izquierdo versus la del molar inferior del lado derecho, vemos que esta está aumentada, por lo tanto es una lesión que suele o que tiene capacidad de reabsorber raíces, ¿ya? Por lo tanto, en eso nos quedan las lesiones que son de característica o que tienen algún componente epitelial o al menos tengan esa capacidad de producir reabsorción, ¿ya? Y en la otra corte da la impresión de que la lesión estuviera involucrando o por lo menos desplazando o relacionada con los gérmenes dentarios. Entonces me voy por algún tipo de tumor odontogénico asociado a los dientes en evolución, ¿ya? Podría ser un fibroma osificante, perdón, fibroma, dale con los fibromas, fibroma ameloblástico, ¿ya? Porque no veo zonas radiopacas dentro de la lesión, ¿ya? Otras lesiones que son más raras en niños, ameloblastoma u otras cosas, incluso mixoma. Entonces me inclino más por algo más evolutivo relacionado con un fibroma ameloblástico. ¿Y alguna lesión de células gigantes podría ser o no? Podría también, el tema ahí es que bueno, puede producir reabsorción radicular. Sí, en algunos casos podría ser. En algunos casos. Mm. Pero claro, tanta relación con los dientes, no sé, me da la impresión de que algo derivado de eso, algún tumor odontogénico. yo hice una pequeña revisión de los diagnósticos diferenciales, pero hagamos algo breve. Ya. Sí. Dentro de las hipótesis diagnósticas, bueno, revisamos hay una revisión que está publicada donde se ven las principales patologías pediátricas orales y maxilofaciales, y ahí nos dieron como opciones que podían ser odontogénicas o relacionadas con los tumores odontogénicos o patologías propiamente óseas. Aquí, dentro de las hipótesis diagnósticas que se presentó, podría haber sido que estuviera un quiste odontogénico inflamatorio o quistes del desarrollo, tumores odontogénicos, tal como lo plantearon anteriormente, y también lesiones de células gigantes como granulomas centrales de células gigantes. Aquí traté de hacer una comparación breve, que los quistes foliculares inflamatorios podría ser que fue como una de las hipótesis que tenían desde cuando fue derivado el paciente desde APS, que podía ser porque este paciente tenía policaries y que la pieza dental temporal que lo antecede pudiera estar infectando y pudiera estar produciendo este ensanchamiento del saco pericoronario en estas piezas dentarias. Otras opciones también molares que estaban incluidos. Otra opción también pensamos que podía ser un queratoquiste, pero la lesión se ve un poco más sólida, pero también se ha descrito que los queratoquistes abomban tablas vestibulares y también pueden producir fistulización, pueden infectarse y producir procesos de reubización. También otra opción fue un tumor odontogénico adenomatoide, que están en relación a los folículos, en relación a las coronas de las piezas dentarias que podían ser temporales o permanentes. Ameloblastoma uniquístico, que tal como lo mencionó Ricardo, el mixoma odontogénico también se planteó como una posibilidad por
que también se dan huesos maxilares y también se describen en la serie de los casos de patología de niños. Y por último, también un granuloma central de células gigantes, que en este caso que revisamos en la literatura, se ve en una versión más, hay una variante más agresiva que se describe que es en el 30% de los casos. ¿Seguimos? Voy a mostrar la macroscopía. Sí, sigamos nomás. Aquí en el examen macroscópico, bueno, este ya da luces de la respuesta se observan, cuando se hizo la macroscopía de esta muestra, se observan presencias de tejido blando, de coloración pardo oscura, y se ven aparentemente de aspecto hemorrágico. Ahí nosotros cortamos y colocamos ahí en la, bueno, y ahí abajo le pusimos ahí las plaquitas histológicas para las láminas histológicas donde vimos. ¿Seguimos? Abundante hemorragia, se ha tirado para Abundante hemorragia. granuloma de células gigantes. Al corte histológico vamos a ver que se ve sobre un estroma vascular, una proliferación de células mononucleares, y se observan esta proliferación de células gigantes multinucleadas, que si ustedes las ven ahí, una de las características que tienen una gran cantidad de núcleos, pudiendo tener y estas son de estirpe que se derivan son positivas para el CD64, por lo tanto se dicen que son de tipo osteoclástico y derivan de la línea macrofágica. Por lo tanto, como diagnóstico pusimos un granuloma central de células gigantes. El granuloma central de células gigantes, o también lesión central de células gigantes, comprende el 10% de los tumores de los huesos maxilares, se ve más en mujeres menores de 20 años, se ve en zonas anteriores de la mandíbula, y se describe que el 30% tiene un comportamiento clínico agresivo. Existen lesiones múltiples. Cuando existen lesiones múltiples pueden estar asociados a algunos tipos de síndromes como neurofibromatosis tipo 1, entre otros, y también el síndrome que se llama de cara de luna. Ahora, quise poner estas patologías porque también histológicamente nosotros podemos encontrar presencia de células gigantes multinucleadas en estos tipos de patología, que en el caso del querubismo podemos encontrar en niños más frecuentemente. Se ve también en el tumor pardo del hiperparatiroidismo, quistáceo neurismático, y tal como lo mencionamos en el querubismo. Aquí les vamos a mostrar una evolución de la lesión. Esto fue de 4 de abril del 2019, después el mayo del 2019, en julio del 2019, en abril del 2020, y acá la última que tenemos es de octubre del año 2020, la evolución que ha tenido este paciente. Como conclusión, es importante mencionar que en niños la mayoría de las tumoraciones son consecuencias de caries, necrosis pulpares y lesiones periapicales, pero eventualmente también pueden existir patologías que estén derivadas de las estructuras del hueso o de los restos que están ahí ontogénicos. Y lo otro que es importante es que en el examen clínico radiográfico es importante intentar establecer si se trata de una patología inflamatoria, una neoplasia benigna o maligna, y derivar oportunamente al paciente para su correcto diagnóstico del paciente. En este caso se le realizó una biopsia de la lesión y tratamiento. Eso. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Súper lindo el caso y qué buen seguimiento. Me quedó una duda, porque está súper bien. Cuando le hicieron el tratamiento, yo por lo que he leído en algunos casos le hacen inyección de corticoides intralesionales. ¿Hicieron algún tipo de esos tratamientos o hubo alguna, cómo lo hicieron ustedes? Ahí está el doctor Gabriel Rabi, que es maxilofacial, que él trató al paciente. No se le hizo una inyección intralesional, solamente se hizo la exéresis de la lesión. No sé si quieres opinar algo, Gabriel. Sí, mira, ¿cómo están? Saludos a todos. Este caso se trató de manera bien aguda porque fue derivado del centro de atención primaria que en Puerto Chacabuco, a 11 kilómetros donde estoy yo, en el hospital. Y es una zona bien apartada, y particularmente este muchacho, este niño, tenía una salud oral muy precaria. Ya estaba muy lleno de caries. La patología hablaba un poco de un cuadro infeccioso muy agudo que no estaba
respondiendo a los antibióticos con un aumento de volumen que en primera instancia daba la sensación de que podía ser como un absceso a raíz de un quiste folicular inflamatorio que se haya sobreinfectado. Esas eran las cosas. Cuando el colega me presentó el caso, eso fue como lo primero que pensé. Lo tratamos de ver en el box, que acá yo lo tengo acondicionado para cirugía oral, y el chico estaba un poco asustado y todo eso, entonces lo presentamos en pabellón central y tuvimos la posibilidad de meterlo a pabellón central, no me acuerdo si fue el mismo día o al día siguiente, ya porque el chico estaba con mucho olor, con mucho tema, entonces lamentablemente no nos permitió como masticar mucho el caso. Y cuando lo metimos a pabellón central y abro la lesión, me encuentro que más allá de encontrar un quiste, que era lo que uno podía pensar, porque uno dice un quiste, tomo una muestra de la pared, pongo una cánula de descompresión, hago un aseo quirúrgico, como para manejar un poco la sintomatología y tener un poco más de certeza, me encontré con esta lesión más sólida. Entonces, ahí la decisión que tomé en el minuto fue bueno, si ya estábamos ahí, estábamos con el paciente, hacer la exéresis de la lesión, me preocupé de dejar el lecho óseo lo más limpio posible con legra, sin desgarrar, sino que siendo bien cuidadoso con la lesión. Incluso me encontré con los capuchones pericoronarios de los premolares, ¿ya? Entonces, decolé la lesión del capuchón pericoronario, siendo bien cuidadoso de no dañar los dientes definitivos, como les digo, y tenía una extensión que se iba por vestibular de la 4.6, ¿ya? Y ese sector fue el que más me costó limpiar porque el acceso estaba hecho mucho más adelante. Y después de eso puse un poco de gelita, cerramos y esperamos la biopsia, pues, y un poco expectante también con esto, que no era lo que nosotros esperábamos un poco. Entonces, cuando llegó la biopsia, revisamos bien, y bueno, era un granuloma central, y hemos hecho el seguimiento, hemos estado bien encima. El seguimiento lo hemos hecho principalmente con panorámicas, pero cada cierto tiempo le tomamos un combin inmediatamente después de la cirugía, y le tomamos un combin a los 6 meses, y ya el próximo año tiene control con combin. El sector que estaba por vestibular del diente 4.6, que era un poco el susto que tenía yo de que no haya quedado completamente limpio, por decirlo de alguna forma, en verdad los pocos signos que pudieron mostrar en el primer control se fueron desvaneciendo y hoy en día está prácticamente normal. De hecho, la erupción dentaria nos ha hecho ganar mucho hueso alveolar y ese es un caso súper bonito. Hoy en día estos dientes están recién asomándose en la encía, tienen signos de hipoplasia del esmalte, principalmente el 4.5, si no me equivoco. Pero aparte de eso, como pueden ver, la evolución de los dientes es simétrica y lo bueno es que acá en el hospital tenemos panorámico y combin, entonces podemos hacerle el control y detectar inmediatamente si es que hay algún tipo de crecimiento, algún tejido residual que pudiera haber quedado. A esta altura, ya que han pasado 2 años, me da la sensación de que si puede haber quedado algo con la misma inflamación, el proceso de regeneración, eso aportó, ya no debería prosperar. Pero aún así, como les digo, está programado hacerle controles con combin para detectar si es que hubiera alguna lesión incipiente asociada ahí a la zona. Pero afortunadamente la evolución ha sido bastante buena. Este caso me da un poco de cosa presentarlo por el inicio, pero bueno, también uno tiene que aceptar de que no todos los casos se pueden manejar de la manera más ideal y también como autocrítica también. Sí, uno tiene que tener los pies bien en la tierra. Pero Yo no sabes sé que si... lo encuentro súper bueno, porque el inicio, por lo que tú relatas, tenía todo el aspecto de que fuese algo infeccioso por la sintomatología. Entonces, eso yo creo que hace un poco confundir. Incluso se le hizo la exodoncia del diente 8.5, creyendo Claro, que ese era el origen de la lesión. sí. No, pero yo creo que es súper Sí, bueno. Y el tema, claro, lo que yo había visto en la inyección de corticoides intralesionales aparecen lesiones que son un poco más extensas, pero yo creo que al hacer esa cirugía, tal como lo comenta el doctor Rabí, se saca todo y bien, los mismos dientes empiezan a erupcionar con la exfoliación, entonces cualquier vestigio igual va a ir saliendo quizás por la misma presión, pero si se hizo un buen curetaje
con unos controles periódicos. Yo encuentro que es súper bueno el manejo, así que, no, muchas gracias por presentar la experiencia de ustedes. Sí, una pregunta. La radiografía del 4 del 2019, ¿esa es previa a la cirugía, me imagino? Sí, eso sí. Sí, ya. Claro, sí, yo concuerdo que es probable que o sea, si se hubiera tomado una biopsia previa y después se hubiera intervenido, al final habría sometido al niño a 2 intervenciones y probablemente la historia sería a lo mejor un poco diferente. La verdad, las cosas que los resultados se ven después o las decisiones se ven según sus resultados, más que nada, ¿ya? Y en este caso, aparentemente estuvo bien y acertada la decisión. Yo creo que la decisión más acertada del doctor Rabí fue haber hecho biopsiado la muestra, porque muchas veces pasa que los cirujanos sacan y no son biopsiados, ¿ya? Entonces, al final, ¿cuándo nos venimos a enterar de un caso? Cuando recidivó, no cuando fui tratado, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Ahora, la condición siempre indicar, aunque en raro en niños, pero, ¿cómo se llama? Las posibilidades de un hiperparatiroidismo siempre pueden estar presentes, entonces igual, yo creo que es conveniente igual siempre solicitar la PTH y ver el Sí, caso serio. no le hemos tomado los niveles de paratormona y ACTH. Eso, Ya. pero Sí. sería una súper buena indicación para el próximo Sí, control que tenga el en paciente. todo caso yo creo que el fenómeno era más bien local, más que nada. Ahora la pregunta, siempre ha estado ahí el granuloma, si es reparativo, si es producto de la inflamación, porque tuvo algo que ver el diente que se había perdido antes. Entonces muchas veces es difícil precisarlo, ¿ya? Me parece muy interesante el seguimiento radiográfico que se está mostrando y aquí para los estudiantes. Miren la plasticidad que tienen los dientes los dientes definitivos, los gérmenes dentarios, de reposicionarse. Fíjense que en la primera radiografía está prácticamente el 8.5, si no me equivoco, sí, está prácticamente en el borde basilar, ¿ya? Y miren cómo evoluciona hasta ubicar la posición. Siempre nosotros le hablamos de la vaina epitelial de Herdich que se localiza, ¿no es cierto?, que busca, pero está claro que aquí hay una información genética de posición, ¿ya? Los dientes saben que tienen que ir a una cierta posición y después empezar a producir sus raíces, y fíjense cómo se reubican, ¿ya?, para empezar la erupción dentaria, ¿ya? Entonces, eso es sumamente interesante. Y pregúntenme si eso está dilucidado, ¿ya?, desde el punto de vista teórico. Yo no tengo referencia al respecto, ¿ya?, de cómo lo hacen los dientes para saber eso, ¿ya? Por lo tanto, es un área muy linda de la biología, ¿no es cierto?, del desarrollo, sobre todo de la odontogénesis, que probablemente, o yo desconozco si alguien ya tiene identificado el gen que hace eso, o la información ya genética y epigenética, porque aquí obviamente que hay una información epigenética que está actuando, ¿ya? Pero ¿cómo saben los dientes que tienen que devolverse a la situación inicial, ¿cierto?, ¿ya?, y buscar el crecimiento a partir de ese lugar? ¿Cómo lo hacen? No sé. Súper. No, yo creo que es súper bueno. Es bonito eso lo que dices tú, Ricardo, de la parte de la información de la genética de la ubicación de los dientes. Así que yo creo que ya, no sé si hay más comentarios, alguna otra cosa, sino como para ir ya cerrando el taller del día de hoy. Le agradecemos a la doctora Bravo por la presentación y también a su cirujano, el doctor Rabí, por estar aquí en esta sesión del día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por compartir el caso y bueno, nos estamos viendo ahí en otra oportunidad. Sí, bravo, bravo. Que estén Chao. súper bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, estén bien. Gracias.